Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Para el día de hoy tendremos las dos últimas sesiones en la parte de química, ya que se nos cruzan con la parte de las evaluaciones bimestrales que inician a partir del miércoles. Entonces, vamos a iniciar con un repaso de lo que hemos desarrollado. En la parte de BPS van a encontrar entonces la secuencia didáctica y de lo que van a desarrollar en la parte que corresponde a su trabajo autónomo. En esta primera parte vamos a retomar lo que hemos tratado sobre la parte que corresponde a la composición del átomo. Entonces, importante tener en cuenta no solamente, digamos, la parte de lo que hemos visto en este periodo, sino retomar un poquito la parte que vimos entonces al inicio, cuando hicimos el repaso, que fue sobre la parte de el modelo cuántico. Entonces, es importante tenerlo en cuenta debido a que a partir de esto podemos nosotros identificar características específicas del átomo. Entonces, la parte que corresponde a configuración electrónica, la parte que corresponde a distribución por orbitales, los 4 números cuánticos, y de ahí partimos entonces a la parte del conocimiento del átomo como tal, tomando en cuenta lógicamente la parte cualitativa, que es lo que ya hemos visto anteriormente, las características de partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones, y de allí ya tomamos la parte cuantitativa, que es identificar cuántos electrones tiene el átomo, en este caso, dependiendo del elemento que nosotros estemos trabajando. Digamos, si tenemos en el caso del carbono, entonces el carbono como elemento, digamos, fundamental, se encuentra en el grupo número 4A. Tenemos que este tiene un número atómico, o sea, Z es igual, Z equivale a 6, y A, que es la masa atómica, corresponde a 12,01. Lo podemos tomar de esta manera. Bueno, de aquí entonces sabemos que este elemento, si no está combinado, es un elemento neutro. Por lo tanto, tiene igual número de cargas positivas, igual número de cargas negativas. Ahora, para sacar entonces ya la parte interna del átomo, entonces decimos cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene, cuántos neutrones tiene. ¿Listo? Y esto depende de la información que nosotros encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos el número atómico. Este número atómico no varía, pero si hablamos nosotros de la masa atómica, sí va a variar. Cuando nosotros tomemos la masa atómica relativa, tenemos que tomar entonces los diferentes isótopos. Isótopos que corresponden ¿a qué? A átomos de un mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Entonces tenemos que tener en cuenta los protones. ¿Cómo sacamos los protones? Entonces los sacamos a partir del número atómico. En este caso, si el número atómico es 6, el número de protones va a ser igual a 6. De electrones, como el átomo es eléctricamente neutro, entonces, ¿qué significa? Que si tiene 6 cargas positivas, va a tener igual número de cargas negativas. En este caso sería 6. ¿Listo? ¿Y de dónde sacamos entonces el número de neutrones? Lo sacamos de restar, en este caso, a la masa atómica, le restamos el número atómico. En este caso, nos daría igual a 6,01. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos sacar las partículas subatómicas de un elemento que se encuentra neutro. Ya si tomamos el mismo elemento, pero ya en su forma iónica, en este caso si yo tomo el carbón y digo que es, puedo colocar entonces aquí, como está en el grupo número 4, él necesita en este caso 4 electrones para él adquirir o tomar, digamos, estabilidad. Entonces, si yo coloco acá, en este caso, si él los adquiere, entonces quedaría, le puedo colocar aquí menos 4, menos 4. ¿Qué significa? Que va a tener, digamos, una carga negativa. ¿Esto qué significa?
que va a tener 4, en este caso, va a tener entonces 4 protones más que los electrones que tiene. Entonces, por lo tanto, si es C-4, ya al colocar o al indicar las partículas subatómicas, colocaríamos protones igual como lo colocamos inicialmente, electrones y neutrones. ¿Listo? Y de allí entonces, nunca nosotros podemos hacer que cambie, en este caso, que vaya a variar el número de protones. Siempre va a ser exactamente igual. Entonces, en este caso, va a seguir siendo igual a 6. El número de protones no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el número de ¿qué? De electrones. En este caso, él tiene 4 electrones más, que significa que como le cedieron 4 electrones, entonces va a quedar con los 6 iniciales que tenía, más 4, en este caso sería 10. Y en el caso de los neutrones va a seguir siendo exactamente el mismo número, 6,01. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos este número? Entonces hacemos la resta, hacemos la suma en este caso, que es prácticamente una resta de números enteros. Entonces decimos 6 positivos más menos 10. ¿Por qué decimos que es menos 10? Porque los electrones son negativos. Esto me va a dar igual a menos 4. Y esta es la carga que tiene en este momento el elemento. Bueno, ya cuando nosotros hablamos específicamente de isótopos e isóbaros, tenemos que tener en cuenta ¿qué? Tenemos que tener en cuenta los diferentes neutrones que tiene de masa el elemento. Entonces, en el caso, si hablamos de un isótopo, de los isótopos, entonces estamos diciendo que son átomos de elementos, pero con masa atómica diferente. Entonces, digamos, un elemento X. El elemento X es relativamente, digamos, tomando un elemento cualquiera de la tabla periódica. Este elemento X, yo digo que tiene una masa atómica, digamos, de 25,16 y un número atómico, digo que tiene un número atómico de 15, que tiene un número atómico de 15. En este momento lo estoy tomando de esta manera, o tomemos un número atómico más pequeño, digamos que es un número atómico de 3. Tomémoslo de 3. ¿Listo? Ahora, puedo yo tomar el mismo elemento otras 2 veces más. Pero, en este caso, nunca voy a variar o nunca voy a cambiar la parte del número atómico. Siempre va a ser exactamente igual. Entonces sería aquí 13 y aquí sería 13. Lo que va a cambiar es la masa atómica. ¿Por qué cambia la masa atómica? Porque este elemento tiene varios isótopos y los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones. Por lo tanto, hace que varíe entonces la parte de la masa atómica. Aquí puedo colocar entonces 24,15 y aquí puedo colocar 23,16. Entonces, digamos que el elemento X tiene 3 isótopos. Cada uno de estos isótopos, si vemos, hay algunos isótopos que son radioactivos. Esos isótopos radioactivos son inestables. ¿Qué significa que son inestables? Ellos no pueden, digámoslo así, al ser radioactivos, están liberando energía, y al liberar esta energía, ¿qué va a suceder? Ellos entonces no se puede identificar exactamente su carga ni su composición, entonces porque son demasiado inestables. Solamente se toman los isótopos que son estables en la naturaleza, y cada uno de ellos ya se ha identificado el porcentaje en el cual se encuentra. Digamos, en el caso por lo menos de el primer isótopo, entonces decimos que se encuentra en un porcentaje de 93%, digamos es el porcentaje mayor.
Este porcentaje, la suma no la voy a exceder al 100%. ¿Por qué? Porque estoy tomando sobre el 100%. Entonces, digo que por lo menos el siguiente isótopo tiene un porcentaje de 2.5%. Y el siguiente isótopo puede tener entonces un porcentaje, puede ser entonces de, puede ser de 6.5%. ¿Listo? En este caso, al sumar, vamos a ver entonces, la suma, al sumar entonces me va a dar más o menos un 99%. Entonces no va a exceder la cantidad sobre el porcentaje que tenemos. Ahora, de aquí, de los isótopos, es donde se saca la masa atómica relativa, que es prácticamente con las que nosotros trabajamos, y esto sé que se da en unidades de masa atómica, o sea, las unidades en las cuales se mide es en UMAS, que son unidades de masa atómica. ¿Listo? ¿Y cómo nosotros conocemos o sabemos esas sumas? Entonces lo sabemos al tomar cada uno de estos números. Entonces tomamos cada uno de estos números y lo dividimos sobre el 100%. Cada uno de estos, entonces lo dividimos sobre el 100%. ¿Listo? De esta manera, entonces vamos a ¿qué? A cancelar el porcentaje. Cada uno de estos valores, entonces los dividimos en el 100%. Y como un porcentaje está multiplicando, el otro está dividiendo, ¿qué hacemos? Simplemente entonces los podemos cancelar. Bueno, el resultado de esto, entonces es una división simplemente por la unidad seguida de ceros, y decimos que corremos entonces las cifras hacia la izquierda. Entonces de esta manera, dependiendo del número de ceros, son 2 ceros, entonces la corremos hacia la izquierda. En este caso me daría 0,93. ¿Listo? En el siguiente caso, la coma está en este lado, entonces la empiezo a correr desde la parte donde se encuentra la coma. Entonces corro 2 lugares, entonces me quedaría 0,0, en este caso 25. Ya no le coloco aquí unidades. ¿Por qué? Porque ya cancelé las unidades. ¿Listo? Ahora tomamos esta parte y hacemos exactamente lo mismo. Entonces me quedaría 0,065. ¿Listo? Ahora, cada uno de estos números, se me acabó el tablero, entonces cada uno de estos números, ¿qué se hace entonces? Se va a multiplicar, cada uno de estos números se multiplica por la masa atómica que tiene cada elemento. Entonces, el 0,93 lo multiplico por el 25,16. El 0,025 lo multiplico por el 24,15, y el 0,065, perdón, lo multiplico por 23,16. Luego, después de multiplicar, ¿qué hacemos? Entonces simplemente sumamos el producto de cada uno de estos, lo sumamos. Entonces sumamos el producto de este con el producto de este y con el producto de esto, y esa suma, la suma o el producto, podemos decir que el producto de esa suma, entonces viene a ser la masa relativa promedio, ¿listo? Entonces, es importante tener en cuenta el paso a paso del ejercicio para identificar de esta manera de dónde van apareciendo los números que nosotros encontramos en la tabla periódica. Entonces, es tener, digámoslo así, claro, ese paso a paso. ¿Listo? Ahora nosotros también podemos identificar los isótopos y podemos identificar también los isóbaros. Yo les puedo indicar a ustedes, digamos, varios elementos, así como se indicaba en la parte del módulo, donde habían varios elementos. Entonces, un elemento A, un elemento Z, un elemento X,
un elemento Y, bueno, Y, un elemento E, un elemento Q. Bueno, digamos que tenemos esos 6 elementos. De esos 6 elementos, entonces, cada uno de ellos va a tener el número atómico y va a tener la masa atómica. La masa atómica, por lo general, la encontramos en la parte superior. En algunas tablas la encontramos aquí en la parte inferior, pero yo se la voy a colocar en la parte inferior, superior, y el número atómico se lo coloco en la parte inferior de izquierda. Entonces les voy a colocar, aquí puedo colocar 13,16, aquí puedo colocar 25,4, aquí puedo colocar 12,15, aquí puedo colocar 22,14, aquí puedo colocar 14,6, y en este último puedo colocar una masa atómica en este momento de 22,04. Estos números yo me los he inventado, al igual que estos símbolos. Bueno, ahora, ¿qué nos hace falta aquí colocar? Colocamos entonces aquí la parte que corresponde al número atómico. Entonces aquí puedo colocar 7, puedo colocar 8. De igual manera, 8, aquí puedo colocar 12, aquí puedo colocar 8, aquí puedo colocar 15 o 10, bueno, cualquier número puedo colocar acá. Aquí puedo colocar 7 y aquí puedo colocar, puedo colocar también, bueno, 11. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué hacemos ahora acá? Vemos entonces que hay algunos elementos que tienen el mismo número atómico. En este caso tenemos que el elemento X y el elemento A tienen igual número atómico. Entonces yo puedo decir que estos dos elementos, el elemento A y el elemento Z, el elemento X, A y X, estos ¿son qué? Son isótopos. Isótopos. ¿Cómo los identifico? ¿Cómo identifico esos isótopos? ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico. Tienen exactamente el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. ¿Por qué? Tienen diferente masa atómica porque tienen diferente número de neutrones. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo los puedo identificar. En este caso, no tenemos isóbaros, pero si yo cambiara, digamos en el caso, si yo cambiara este 0,4, lo cambiara en este caso por 14, entonces podría decir que el elemento Y y el elemento Q son isóbaros. Entonces Y y Q, estos dos elementos serán isóbaros. ¿Por qué decimos que son isóbaros? Porque son átomos diferentes. ¿Por qué sé que son átomos diferentes? Porque tienen diferente número atómico. Siempre que tengan diferente número atómico, sé que son átomos diferentes, pero tienen la misma masa atómica. Entonces, es al contrario, digamos, es como el antónimo. Isótopo es el antónimo de isóbaro, porque isótopo tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, mientras que los isóbaros tienen igual masa atómica, la misma masa atómica, pero diferente número atómico. Entonces, de esa manera yo los puedo identificar. ¿Listo? Estamos haciendo aquí un repasito que les puede servir también para el ejercicio que van a desarrollar, un ejercicio que van a hacer de refuerzo, y también como para que tengan en cuenta para repasar para las evaluaciones bimestrales. No estoy adelantando tema, ¿por qué? Porque resulta que aquí no se da de pronto la oportunidad de que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda, no puedo hacerles yo la aclaración directamente. ¿Por qué? Porque no estamos entonces en este momento, digámoslo así, teniendo, digamos, una comunicación más directa como lo hemos tenido anteriormente. Esto debido a que
tenemos entonces una reunión, entonces para que ustedes no se queden sin la clase y tengan su proceso continuo, entonces estamos realizando esta parte. Bueno, tenemos ya la última parte que nosotros vimos, que fue la parte de la masa molecular. Cuando hablo de masa molecular, ya estoy hablando de ¿qué? De la molécula como tal, o sea, una partícula que corresponde a ¿qué? A una sustancia pura. Toda sustancia pura, ¿qué sucede con toda sustancia pura? Es aquella que no la puedo separar por métodos físicos, sino que tengo que separarla por métodos ya químicos, como en el caso del agua. Entonces, cuando yo tengo el agua, la tengo que someter a un proceso químico para la separación de cada uno de sus átomos que lo constituyen. Entonces, en este caso, si tengo el agua, entonces la tengo que someter a un proceso químico que se llama la electrólisis. Y de esta manera yo la puedo, ¿qué? La puedo entonces descomponer. No puedo hacerlo por un método físico, como en el caso, digamos, de la filtración, la centrifugación, la destilación, la evaporación. Ninguno de estos métodos físicos me sirve, sino que tiene que ser ya por un método químico. Inicialmente nosotros hacíamos diferentes cálculos de masa atómica, o sea, de masa de cada elemento, de acuerdo a qué, a su composición atómica. Ahora hacemos entonces el cálculo de la masa molecular. Masa molecular. Si hablamos de la masa molecular, la masa es una propiedad de la materia. Entonces, la masa, hablamos que es la cantidad de ¿qué? La cantidad, entonces, de sustancia que encontramos. Entonces, masa, cantidad, digamos, de materia que hay en un cuerpo. Entonces, masa, cantidad de materia que hay en un cuerpo. En este caso, nosotros podemos, esa masa, la podemos entonces medir en gramos, en kilogramos, la podemos medir también en libras, en arrobas. Hay diferentes medidas de masa, pero nosotros, la masa que nosotros vamos a medir acá, la vamos a medir en este caso, la tenemos medida en gramos sobre mol. En gramos sobre mol. Entonces, esta es la unidad que nosotros vamos a tomar. Entonces, de esta manera, la respuesta que nos va a dar cuando midamos la parte o cuando hagamos ejercicios de masa molecular, entonces nos da en gramos mol. Podemos tener un compuesto, en este caso, orgánico, que es C5H12, este compuesto que se llama el pentano. Pentano, y que es un compuesto orgánico correspondiente a los hidrocarburos. ¿Listo? Decíamos entonces que como nosotros identificamos esa masa molecular, tenemos que mirar la masa atómica de cada elemento que lo constituye y saber la proporción en la que se encuentra cada uno de estos. Entonces, estos números que se encuentran, digamos, al lado de cada símbolo, ya saben ustedes que representa el número de átomos del cual está constituido, en este caso, este compuesto. Y todo esto que nosotros tenemos acá viene a ser la fórmula molecular. Esta viene a ser entonces la parte de la fórmula molecular. ¿De quién? Del pentano. ¿Listo? Ahora, simplemente, todavía como hay muchas masas atómicas que no conocemos, pues revisamos en la tabla periódica. Pero en este caso, como estos dos elementos son muy conocidos, entonces decimos que el carbón tiene una masa atómica de 12,01 y que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1,007. ¿Listo? ¿Qué hacemos con estas masas atómicas? Entonces, lo que hacemos
es multiplicarlo. Cada uno de estos está dado en gramos mol. ¿Listo? Las unidades de medida de la masa atómica es igual a gramos mol. Importante que tengamos en cuenta y que escribamos las masas atómicas. ¿Por qué? Porque esto me indica la unidad de medida en la cual se encuentra cada uno de estos valores. Entonces, el valor debe estar acompañado entonces de la unidad en la cual, digámoslo así, estamos trabajando. Ahora, este número lo multiplicamos por el número de átomos que hay presente en cada elemento. Entonces, del carbono tenemos que hay 5 átomos, significa que multiplicamos por 5. Del hidrógeno hay 12 átomos, multiplicamos por 12. Entonces, el número de átomos de cada uno lo multiplicamos por la masa atómica de cada elemento y sacamos el producto. En este caso, si multiplicamos 5 por 12, me daría 5 por 2, 10, lleva una, sería 5 por 1, 5 y una 6,05. ¿Listo? Entonces, este sería el resultado. Y aquí si multiplicamos esto por 12, entonces diríamos que esto es igual a 12, en este caso si multiplicamos 7 por 12, hacemos entonces la multiplicación 1,007, la hacemos aquí manual porque no tengo una calculadora aquí a la mano. 2 por 7, 14, lleva una, 2 por 1, 2 por 0, 0, una es una, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Y aquí 1 por 7, 7, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y sacamos la suma. Entonces recuerden que aquí está la coma. Sería 4, 7 más 1, 8, 0, 2 y 1. En este caso tenemos que correr el número de unidades que hay después de la coma. Hay 1, 2, 3 unidades, entonces 1, 2 y 3. Aquí colocamos entonces la comita y me quedaría igual a 12,084. Listo. Y hacemos entonces la suma. En este caso sería 4 es 4, 8 y 4, en este caso sería 13, lleva 1, 1, aquí sería 2 y aquí sería 7. Me quedaría igual, la masa atómica de este elemento sería igual a 72,134, en este caso gramos sobre mol. Listo. Ahora, no solamente me van a pedir entonces la masa atómica, sino de pronto me van a pedir ¿qué? Me van a pedir el número de moles. Entonces, hemos visto la parte que corresponde entonces a la masa atómica, ahora la masa molecular, y ahora vamos entonces a tomar el último tema que vimos, que corresponde al número de moles. Entonces hablamos de moles, que moles es otra, digamos, otra unidad de medida de la parte que corresponde a la materia. Entonces, los moles. Decíamos que moles, el símbolo de moles, el símbolo que es igual, te escribo bien acá, símbolo, que es igual a N, N minúscula. Entonces, N, que es moles, es igual a ¿qué? A los gramos sobre el peso molecular. ¿Listo? Gramos sobre peso molecular. Entonces, en este caso, N sería igual a G, que son los gramos, y PM, que es peso molecular. Los ejercicios por lo general les va a decir, digamos, les dice hallar el número de moles presente digamos, en 15 gramos, perdón, 15 gramos del compuesto, 15 gramos, en este caso, tomemos un compuesto conocido del NaCl, que es el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Listo. Entonces,
¿qué tenemos que hacer? Si me están pidiendo cuántas moles hay presente en este compuesto, si tenemos 15 gramos de cloruro de sodio, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer entonces es hallar el peso molecular. El peso molecular. Entonces, partimos de los elementos que constituyen al cloruro de sodio. ¿Cuáles elementos lo constituyen? El sodio, que la masa atómica del sodio más o menos es 22,9 creo. 22,9. En este caso, gramos sobre mol. En cada uno de estos valores, tomen entonces por favor los decimales. No solamente van a tomar o van a tener en cuenta el número entero, sino el decimal. El cloro, que es igual a 35, bueno, no recuerdo bien los decimales, pero creo que es como 0,2. Listo, más o menos es este valor. Ahora tenemos que revisar cuántos átomos de cada elemento hay. Entonces de sodio hay un solo elemento, hay un solo átomo, y de cloro hay un solo átomo. Esto lo multiplicamos por 1. Chicos, es importante que cada uno de estos valores lo corroboren con la tabla periódica. ¿Listo? Para de esa manera tener más exactitud. En este momento yo estoy tratando de aproximar cada uno de estos valores. Entonces es importante que revisen en la tabla periódica. Y hacemos entonces la multiplicación. Me va a quedar sencillo acá porque sería 22,9, en este caso gramos sobre mol. Y aquí sería 35,02 gramos sobre mol. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Entonces hacemos la suma. Se hace la suma para sacar el peso molecular. Y decimos entonces en este caso 2, 9, aquí sería 7 y 3 más 2 que sería 5. Entonces nos quedaría 57,92. 57,92. Esto no le podemos quitar las unidades, me quedaría en gramos sobre mol. Ahora, no me están pidiendo solamente a mí la parte del peso molecular, sino me están pidiendo las moles. Entonces, yo digo que N es igual a ¿qué? A los gramos sobre el peso molecular. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazo estos valores. Reemplazamos estos valores. Voy a borrar ya esta partecita de aquí abajo. Y digo que los gramos me los habían dado en el enunciado del ejercicio. Entonces digo que N es igual a 15